Bueno, eh, bueno, terminamos la clase pasada, para los que no estuvieron, con bueno, todos los segmentos del Canva, ¿sí? Y bueno, la actividad que había quedado pendiente era armar eh, todo el Canvas, perdón, del emprendimiento que se habían asignado por grupo, ¿sí? Así que bueno, en eso se estuvo trabajando la clase pasada, y bueno, seguiremos el miércoles por si quedó algo pendiente y ahí bueno, vamos a revisar cada uno de los Canvas para ya cerrar ahí la actividad. Y bueno, en la clase de hoy vamos a ver medios de cobros y pagos, servicios bancarios, digitalización, vamos a ver algo de préstamos y de inversiones, ¿sí? Bueno, esto entraría quizás en el segmento de recursos, ¿sí? Que un poco recursos, quizás tareas claves también, ¿sí? Bueno, está todo mezclado en ingresos también. Em, pero bueno, lo vamos a ir viendo ahí los temas para que cerremos ahí los segmentos. Bien. Bueno, em, bueno, vamos a ver billeteras virtuales y sistemas bancarios, ¿sí? Para ver cuáles son las diferencias, las ventajas, desventajas de cada caso, ¿sí? Que bueno, lo vamos a utilizar en los emprendimientos, tanto como medios de cobro como medios de pago, ¿cierto? Eh, y vamos a ir viendo en cada caso qué ventajas y desventajas hay. Bien, los principales servicios ofrecidos por los bancos son para depósitos y ahorro, ¿sí? Para solicitar préstamos como medios de pago, para realizar transferencias o quizás para constituir seguros, ¿sí? Em, para acceder a todos estos servicios bancarios tenemos que dar de alta hacer el alta de una cuenta bancaria, abrir una cuenta bancaria, ¿sí? Esta cuenta bancaria puede ser caja de ahorro o cuenta corriente, ¿sí? La caja de ahorro en general es gratuita, ¿sí? Esto que es cuenta universal gratuita. Y la cuenta corriente ya se cobran comisiones, ¿sí? Las cajas de ahorro generan un pequeño interés, pero es muy bajo, ¿sí? Para solicitar la apertura de la cuenta bancaria, en general, cuando es una caja de ahorro, ya con el DNI, algún servicio a tu nombre, ya te permiten abrir la cuenta. Hasta los trámites ahora pueden ser virtuales mediante la aplicación en el celular, ¿sí? Pero si vamos al banco presencialmente, también podemos abrir la caja de ahorro, ¿sí? En pesos. Si hacemos una caja de ahorro en dólares, quizás ya te piden una constancia de ingresos, ¿sí? A un recibo de sueldo o la constancia de monotributo, ¿sí? Para ver los ingresos de dónde van a provenir de esa caja de ahorro, ¿sí? Y ya en la cuenta corriente, en general, sí o sí te piden una justificación de ingresos. Y bueno, y también los datos de la persona, el DNI, un servicio nombre y demás. Las cuentas corrientes se usan más que todo para los emprendimientos, para los negocios, para las empresas, ¿sí? Ya que tienen otros servicios además de la caja de ahorro, ¿sí? O sea, puedes ahorrar y además hacer otras operaciones. Em, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con la cuenta bancaria? Extraer y depositar dinero en cualquier momento, ¿sí? Hacer transferencias con el CBU o alias. Tener más seguridad, ¿sí? En esto de no tener el efectivo, ¿sí? Tenerlo en la cuenta bancaria, bueno, que nos da una seguridad frente a siniestros y demás.
¿sí? La cuenta bancaria te permite acceder a un crédito, obviamente cumpliendo con ciertos requisitos que ya vamos a ver. Te permite ahorrar y cobrar intereses, tener beneficios y descuentos, que sean algunas, depende del banco, obviamente, que tiene promociones y acuerdos con algunos negocios y puedes acceder a descuentos. Y bueno, y operar por home banking. eh, y por la app del celular a cualquier hora desde tu celular o computadora, ¿sí? Bueno, también te permite acceder a una tarjeta de débito para los consumos inmediatos y una tarjeta de crédito para eh, consumos en cuotas. Bien, y por otro lado tenemos la billetera virtual, ¿sí? Bueno, hizo un boom ahí en estos últimos años y es como competencia, por así decirlo, de la cuenta bancaria, aunque hoy en día se utilizan las dos. Pero bueno, tuvo ahí un proceso en el que al principio, cuando se empezaron a usar, em, bueno, ingresó un montón de gente, quizás más desconfiada de los bancos, ingresaron en la billetera virtual. em, También por quizás más rendimientos que generaba la billetera virtual en comparación a los bancos, a las cajas de ahorro y también que al comienzo tenían costos más bajos en medios, como medios de cobro. Y bueno, y eso se fue regulando, obviamente. Y hoy, bueno, depende de cada billetera y depende de cada banco, los costos y los intereses son distintos, entonces hay que analizar en cada caso si me conviene o no. Pero bueno, la billetera virtual me sirve para almacenar dinero de forma virtual en la cuenta, en tu cuenta, en tu celular, ¿sí? Em, para pagar compras y servicios, ¿sí? Utilizando un código QR o con una tarjeta prepaga que ofrecen algunas billeteras virtuales, ¿sí? O sea, sería como una tarjeta de débito también, em, pero que se utilizan los fondos de esta billetera virtual. Para recibir o enviar dinero a otras cuentas con una clave virtual uniforme, o sea, CB corta U en, en comparación con CB larga U, que es la de los bancos, ¿sí? O sea, puedo hacer transferencias. Asociar otros medios de pago, tarjetas de débito y crédito que me permitan pagar, extraer dinero con o sin tarjeta mediante una orden de extracción, ¿sí? Eso también que se incorporó también durante la pandemia, que antes no se podía, de extraer dinero eh, con una orden de extracción, ¿sí? Sin tener ahí una tarjeta. Eh, y bueno, y después ya lo incorporó también el banco, entonces, bueno, al principio era como una novedad y después eh, también el sistema bancario lo hizo. Bueno, cobrar con QR, productos o servicios, ¿sí? Más ágil los pagos. Aprovechar de descuentos que te ofrecen estas aplicaciones, también con ciertos convenios que tienen con comercios. Mayor seguridad al no contar con efectivo, eh, lo mismo que con las cuentas bancarias. Y generar un historial como cliente que me brinda acceso a créditos y más servicios. Sí, eso también depende de cada billetera virtual. No todas te dan créditos, pero algunos sí. Y bueno, ya analizaremos también. Y cobrar intereses por el uso de tu dinero. ¿Sí? Esto creo que fue lo que más incentivó a la migración de cuentas bancarias a billeteras virtual, que el inicio, la verdad que Mercado Pago generaba unos rendimientos altos. Y bueno, era muy atrayente. Bien, bien. Entonces, como cuadro comparativo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, como billetera virtual, por ejemplo, Mercado Pago y la cuenta bancaria, por ejemplo, una caja de ahorro, en costos de apertura y mantenimiento, en la billetera virtual generalmente son gratuitas, ¿sí? Tanto la apertura como el mantenimiento.
Eh, y en la cuenta bancaria, la caja de ahorro en pesos es gratuita y algunos ya paquetes más premium sí tienen costos. En la apertura, la billetera virtual es 100% online, ¿sí? Y muy rápida, ¿sí? Esto siempre fue desde el inicio así. En cambio, la cuenta bancaria puede ser online o presencial, pero al inicio no, siempre tenías que ir presencial. Y bueno, ahora se implementó en algunos casos, si anda bien la aplicación y todo, porque así como hicimos la de AFIP, en general los bancos tienen este reconocimiento facial que bueno, que también a veces es un lío, bueno. Em, pero bueno, hasta ahora también se implementó de forma online. Eh, y a veces de manera presencial pueden solicitar de acuerdo al banco más requisitos. ¿Sí? La regulación, las billeteras virtuales están reguladas por los proveedores de servicios de pago, ¿sí? Normativa PCP, y las cuentas bancarias por el Banco Central de la República Argentina. ¿Sí? La identificación, como decíamos, CBU, CB corta U para billetera virtual, clave virtual uniforme, y para cuenta bancaria, CB larga U, clave bancaria uniforme, ¿sí? Aunque ahora para ambas lo que más se usa es el alias, ¿sí? Pero bueno, también eso fue mutando. Antes solo se usaba el CBU en los bancos y bueno, y ahora se van copiando, como que empezaron ahí el alias a usarse más en las billeteras y también en las cuentas bancarias. Y el rendimiento, esta es quizás la mayor diferencia, que en la billetera virtual ofrecen un rendimiento diario automático y bueno, depende, pero es más alto que la cuenta bancaria, que es poquito y que bueno, como dice ahí, a menos que sea un plazo fijo, bueno, no genera mucho rendimiento. Bien. Acá vemos algunos ejemplos, ¿sí? Para recibir, por ejemplo, cobros, o sea, realizar pagos o recibir cobros, sería de un lado o de otro. Eh, en los casos que, por ejemplo, una persona que envía dinero, ¿sí? Y tiene cuenta bancaria, para una persona que recibe el dinero y tiene cuenta bancaria, puedo directamente hacer una transferencia, ¿sí? Que es lo más fácil. Pero si la persona que envía el dinero tiene cuenta bancaria, pero la persona que recibe no tiene cuenta bancaria, ¿sí? Puedo o hacer, generar, que la persona genere una billetera virtual, la que lo recibe, y lo transfiere a un CBU de corta U, o realiza una orden de extracción, ¿sí? En el que autoriza a la persona a recibir ese dinero, y la persona puede ir y extraerlo en efectivo, ¿sí? Por cajero. En el caso de que la persona que envía el dinero no tiene cuenta bancaria y la persona que recibe el dinero sí tiene cuenta bancaria, directamente hago un depósito, ¿sí? Un depósito o armarme una billetera virtual y hacer una transferencia desde un CB Corta U, ¿sí? Los depósitos también los puedo hacer por cajero o por ventanilla. Y si ambas personas que reciben y emiten dinero, o sea, quienes quieren cobrar y pagar, no tienen cuentas bancarias, ¿sí? Podrían hacerse ambas la billetera virtual y generarse una transferencia a través de CB Cortau, ¿sí? Es como que con la pandemia pasó esto que bueno, que a veces ciertas operaciones estaban súper limitadas bueno, tener una cuenta bancaria, a cumplir con ciertos requisitos, quizás a formalizarse, ¿sí? Porque eran como más, tenían mucho más requisitos para darte una cuenta bancaria, es como que era más engorroso y bueno, y después de la pandemia, el boom de las billeteras y como que se hizo como más ágil todas las operaciones bancarias y también las de las billeteras, ¿sí? Fue cambiando con el tiempo. Eh, y bueno, y uno como emprendedor cuando también realiza cobros, bueno, lo habíamos hablado también al momento de
de uno formalizarse, ¿sí? Abrir un monotributo, de darse de alta para tener un local o quizás vender online, ¿no? De la misma forma. Al momento de realizar los cobros, uno sí está obligado a tener, aunque sea un medio de cobro bancario, ¿sí? Entonces, bueno, tenés que empezar a analizar o usar alguna terminal de pago, ¿sí? Al tener una cuenta bancaria, eh, acceder a alguna terminal de pago que te permita cobrar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, ¿sí? O bueno, tener esto, una billetera virtual que accedas a un código QR que se puedas enviar al cliente, o un botón de pago que también te permita un link que te lleve a una plataforma de pago y ahí el cliente puede cobrar, puede pagar y vos podés cobrar. Entonces, bueno, al momento de analizar cada una de las opciones, bueno, esto tenemos que ver los costos, ¿sí? Que hay. Se habla mucho esto de que hay mucha duda, y es algo que la verdad que va cambiando con el tiempo de bueno, qué conviene, ¿sí? Porque por un lado el costo es distinto, esto que decimos, por ejemplo, para los postnets, y creo que eh, o sea, postnet para las cuentas bancarias y para los terminales de pago para billeteras virtuales, creo que le dicen las LAPOS, creo que le dicen. Em, Tanto como para una, como para cuenta bancaria, como para billetera virtual, dependiendo de quién es el que gestiona, va a tener un costo distinto, ¿sí? O sea, el Banco Nación tiene un costo eh, en la comisión del Postnet que es distinto al Banco Santander y no sé, Naranja X con Mercado Pago también tienen comisiones distintas, entonces hay que analizar bien, eh, porque además es, por un lado, la cuenta, el banco que interviene, ¿sí? Por otro lado, la plataforma que en general usan, ¿cómo se llama? Payway. Eh, y, y por otro lado es o sea, la tarjeta del banco del cliente, tanto de débito de crédito, que se recibe en el cobro, y entonces cada gestión es distinta. El tiempo en el que se acredita, la comisión, ¿sí? Es como que va cambiando y también eh, en esto, en que la tarjeta de crédito no tiene la misma comisión que la tarjeta de débito y tampoco tiene el mismo tiempo de acreditación, ¿sí? Entonces son todas cosas a analizar, por eso a veces en muchos comercios lo que nos solicitan es eh, hacer los cobros o solicitar por transferencia, ¿sí? O bueno, a veces en muchos casos el efectivo, que también lo vamos a ver hoy, em, se vuelve a valorizar, por así decirlo. Entonces, bueno, es interesante analizar todos estos costos al momento de tomar una decisión, porque a veces es mucho el porcentaje, o sea, creo que algunas Payway, no sé si está entre el 1 y el 3% de cada cobro que aparte te sacan como comisión, y a su vez a eso también le aplican el IVA, o sea, sobre ese del 1 al 3%, un 21% más. Eh, y bueno, y a veces te cobran mensualmente por el equipo, ¿sí? Que te dan algún pago mínimo. Eh, entonces, bueno, hay que averiguarlo bien y bueno, analizar ahí las opciones y tomar ahí una decisión entre
cuál tiene menor costo. Eh, Bien, y esto, bueno, les queda como para, para tarea. Obviamente que es más para quien ya realiza cobros y que tiene distintas formas de pago. Les queda ahí como una plantillita de análisis de cuáles son las fuentes de ingresos actuales, ¿sí? Venta, prestación de servicio, abono mensual, alquiler. Eh, que dice, Anto, profe, por eso siempre es mejor tener una cuenta del negocio aparte de la persona. Ah, está buenísimo, Anto, lo que decís. Eh, que además de las registraciones, como decíamos, que vamos a separar todo lo que los gastos personales de los del el negocio, también hacer una diferenciación entre las cuentas. Te agiliza también toda esta gestión, porque si no, es cosa que no hago, dice antes, porque si no tenés que hacer una conciliación de la cuenta y separar, o sea, descargar el resumen de la cuenta bancaria y separar qué ingresó y qué se gastó por el emprendimiento y qué ingresó y qué se gastó por gastos personales. Y bueno, y el trabajo es más minucioso en ese caso. En cambio, al tener dos cuentas separadas, directamente, bueno, descargo el resumen de cada una y registro ya separadito cada ítem y es más fácil hasta de la forma de recordar, porque a su vez los resúmenes bancarios, en general siempre nos pasa cuando, cuando hacemos los asesoramientos a los emprendedores y decimos, bueno, tenemos que separar la caja de efectivo con la cuenta bancaria y la mayoría tiene esa situación de que tiene todo en su cuenta personal. Entonces hacemos esta conciliación y la persona no se acuerda de lo que gasta. O sea, al no tener la disciplina de andar hasta que nosotros hacemos como un proceso de, eh, de rutina, al principio uno no se acuerda bien o no tiene bien anotado qué es lo que gastó de cada cosa y los montos. Entonces, y por ejemplo, hacemos el resumen de cuentas recién a fin de mes y acordarte de todas las registraciones del mes para atrás es un montón. Y el banco, a su vez, en los resúmenes, es no, o sea, no tiene el detalle completo en el resumen. Quizás vos vas a los comprobantes de pago, por ejemplo, y buscás los comprobantes de pago del mes, y ahí si pusiste algún detalle, no sé, la luz, el alquiler, y pusiste algún detalle dentro de los pagos, ahí te parece bien. Pero en el resumen, a veces te aparece un quill, a veces te aparece dev, no sé cuánto, es como que, y encima cada banco tiene su forma ¿cómo es? De nombrar cada ítem. Eh, bueno, si uno tiene una cuenta corriente, también están las comisiones, está el IVA, también están eh, el impuesto a los débitos y créditos, el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Porque el banco, por ciertas operaciones de las cuentas corrientes, recauda, ¿sí? Para el Estado, obviamente para el estado, para la provincia de ingresos brutos y a nivel nacional el impuesto a los débitos y créditos, el impuesto al sello, al cheque, perdón. Y entonces hay un montón de ítems, encima es como que no es que te ponen un total mensual cuando sacas el resumen del banco, sino que te van poniendo abajo de cada operación el impuesto le hay tanto y 100 pesos, 500 pesos, bueno, no sé lo que sea, son montos más altos, es más alto, pero entonces vos tenés que ir sumando cada ítem y bueno, y es bastante tiempo el que te lleva hacer todo ese registro, ¿sí?
Pero bueno, está bueno así como separar las cuentas bancarias, las personales del negocio, si se puede. Y bueno, y si no, llevar metódicamente la registración, anotar en un cuadernito, anotar en el celular. Como yo les decía, hay aplicaciones que también te permiten anotar los gastos, ir anotando los gastos, entonces no olvidarse o ir guardando los comprobantes, por más que te den un recibo, un papelito, lo que sea. Vos anotás ahí el monto, el día y lo que gastaste, y bueno, lo dejas ahí en una cajita, en un cuadernito, en una carpetita, y después al final del mes haces todas las registraciones y bueno, y ahí no te olvidas de cada operación, ¿sí? Bueno, entonces la idea esta de la planillita que les queda ahí como que en realidad no es necesario tampoco que se haga todos los meses, que ustedes separen en qué cobran cada ingreso, si sería, por ejemplo, actividad uno el ingreso, o sea, que tengas un alquiler, ver con qué medios de cobro recibís y vendes algún producto, actividad 2 y también con qué medios de cobro. Eh, Está bueno como para tenerlo cada tanto y sacar un porcentaje y ver cuánto, porque a veces quizás tenemos, pasan también con, a veces uno abre ciertas billeteras porque tiene algunos beneficios, que yo a veces tenemos, no sé, varias cuentas bancarias o billeteras y no se usan, como que pasan de moda, ¿viste? Y entonces tenerla porque sí, o que quizás si te generan o no una comisión hay que analizarlo, ¿sí? Entonces minimizar ahí los costos o cuentas bancarias, porque también uno a veces abre cuentas bancarias pues no las utiliza tanto y las tenés ahí abiertas, entonces bueno, ir analizando esos casos para revisar comisiones y ver si hay costos ahí ocultos. Y después para incentivar también, ¿no? Que eh, esto quizás algunos cobros de contado, ver algunas promociones, cómo hacer algunos calcular algún descuento, ¿sí? Em, Acá que se dicen que diariamente usar talonarios de recibo, sí, sí, está bueno. Está bueno tener talonarios de recibo para recordar también los ingresos, tener ahí un registro de las ventas, ir de a poco ir teniendo una registración más constante, eh, porque a veces es increíble, o sea, cuando uno empieza como a pulir todo esto de la contabilidad y de la administración, como que uno no se da cuenta lo que uno va consumiendo, tanto en los gastos como capaz los ingresos que uno tiene. Cuando no los anotas, es como que pensás un número que está o sea, que está en tu mente, quizás un número, decís más o menos estoy ganando esto, más o menos estoy gastando esto, y cuando anotas todo, 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 quizás no, a veces no se puede hacer todos los meses tan exhaustivo, tanto lo personal como lo del emprendimiento. Quizás lo del emprendimiento sí se busca como tener un control más disciplinado y lo personal, bueno, decir más o menos el monto que estoy gastando. Pero si uno lo lleva al día, las dos cosas, yo el pasaje colectivo lo anoto, el cafecito lo anoto, los insumos de limpieza lo anoto y todo. Después uno realmente se sorprende nos sorprendemos de lo que gastamos en cada ítem. Y eso que también les decía, como también hacer una registración más ordenada en el sentido de eh, agrupar, esto que decíamos en los costos, ¿sí? Agrupar, qué sé yo, viáticos como un concepto, insumos como otro concepto, ¿sí? Es como servicios otro concepto y así. Eh, Porque es mucho más fácil después de analizar ese número, ¿sí? Porque cuando ves todos numeritos y toda registración de un montón de gastos y no sabes de en qué estás gastando, es más difícil después de tomar decisiones frente a eso, ¿sí?
Em, Bien, entonces esto que decíamos, realizar una planilla de estadística para revisar los medios de cobro que posees y cómo intervienen en cada actividad que realizas. También pasa esto, que a veces hay ciertas actividades que son más de contado, ¿sí? Y otras actividades que por los montos en general, o sea, porque el contado, el efectivo, siempre es más para los montos más chicos, quizás porque uno no anda con un montón de efectivo en la billetera para hacer ciertas compras, ¿sí? Em, entonces, por seguridad además, como que hay ciertas actividades que se generan ingresos por otros tipos de medios de cobro. em, y bueno, y nada, eso, calcular ese porcentaje de participación en cada forma de pago que utilizan los clientes, ¿sí? Contado, transferencia, billeteras, tarjetas de crédito y débito. Analizar los costos y las conveniencias. Eh, Voy a ver cuánto falta. Bueno, en un minutito se va a cortar y volvemos a entrar. Bien. Entonces, el cobro en efectivo, ¿sí? Por ejemplo, la ventaja es esta disponibilidad inmediata, ¿sí? El dinero está en tu caja al instante, ¿sí? Cobro en efectivo y tengo la plata. Y la desventaja es que hay riesgo de seguridad, de inseguridad sería, ¿no? Mayor vulnerabilidad a cobros o pérdidas. No tiene costos de transacción como ventaja, no hay comisiones ni aranceles bancarios, ¿sí? Pero como desventaja, quizás hay una ineficiencia operativa, requiere